Me pasa cuando hablo no solo con los niños, sino con los no tan niños, de 20, 25 para abajo, comentarles que en Rosario el invierno empezaba en marzo y terminaba en agosto, y que íbamos a la escuela con guantes, pasamontaña, orejera, y que cuando salíamos temprano a la mañana había escarcha en la calle. Claro. Y teníamos sabañones. Sabañones también, en las orejas. En las orejas. Yo vivía en un pueblo y vivía con sabañones. Por eso nos hemos aburguesado respecto del frío. En fin, así es la cuestión. Bueno, siguiendo, a ver, con lo que habíamos planteado al principio del curso, que es los procesos de nominalización, es decir, cómo una comunidad determinada dice las cosas. Entonces, hoy vamos a ver justamente el verbo ver y sus derivaciones, que van a ver que es interesante porque hay fundamentalmente dos raíces, una latina y otra griega, por la cual nosotros hemos heredado toda una serie de compuestos que tienen que ver con la visión. Pero en principio, nosotros tenemos en español, heredado justamente del latín y en parte del griego, un concepto de ver como verbo que tiene que ver con el sentido, ¿no? El sentido de la visión. Pero a su vez, como la visión plantea el hecho de poder apreciar algo a lo lejos, entonces por lo que llama significado translaticio, es decir, de un significado se pasa a otro, poco a poco, la acción de mirar o de ver fue empezando a significar el hecho de darse cuenta antes, percibir antes o tener una apreciación sobre el futuro, que también está fundamentalmente en la palabra visión. Nosotros le decimos tanto visión como lo que uno ve, o visionario, que es aquel que se dio cuenta antes. Pero fíjense que la raíz es la misma, y primariamente el significado es el de percibir por el sentido de la vista. Pero lo otro es ver un poco con la intuición o con la conexión de ideas que me permite. Tal cual, pero usamos la misma palabra. No. Es decir, ver más adelante. Ustedes saben que en los sentidos, inclusive los sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Que son el tacto, olfato, oído, gusto y finalmente visión. El sentido en que menos utilizamos el cuerpo es de la visión, ¿no? Pero cuando nosotros tocamos, cuando escuchamos, penetra por el oído, cuando olemos, digamos, también, y cuando probamos, entra por la boca, digamos. Pero la visión en general indica el hecho de separarse del objeto. Por eso es que nosotros tenemos muchas imágenes con los sentidos. Por ejemplo, le tomó el gusto a tal cosa. Usamos el término de gusto, pero no tiene nada que ver. Eso es que tomó el gusto al auto. No es que chupa el auto, es que le tomó, claro, que se acostumbró.
digamos, o qué pasa cuando alguien sabe tratar. Se dice tiene tacto o no tiene tacto, ¿no? Inclusive los del inglés se dice touch, ¿no? Es decir, tocar, ¿no? El famoso touch and go, tocar e irse. Pero, bueno, igual, claro. Mucho gusto, también, porque gustar tiene que ver con eso, o cuando dice esto me huele mal, no significa que estamos, sino que estamos usando imágenes. Sin embargo, el sentido de la visión es el sentido más objetivo, entre comillas, porque es por el único en que nosotros nos alejamos para poder percibir, ¿no? Es decir, que no hay como una especie de involucramiento del cuerpo en lo que estamos sintiendo. Por eso es que en el método científico la visión es lo que más se utiliza en el sentido de poder analizar, ¿no? Es decir, poder tomar distancia y poder entonces ver las cosas, observar, etcétera, etcétera, ¿no? No, por supuesto, tiene que haber luz porque si no, no vamos a ver nada. Muy bien. El ver, digamos, en español, proviene del verbo ver, en latín, que es el verbo videre. El verbo videre que hace video o video, y el supino del cual hemos charlado ya, es decir, la forma no personal del verbo videre en latín es visum o visus, ¿no? Nosotros hemos conservado las dos raíces, es decir, la raíz de videre va a generar una familia de palabras y visum va a generar otra, pero que obviamente pertenecen a la misma raíz, ¿no? Entonces, vamos si quieren a la primera, ¿no? Que tiene que ver con videre, ¿no? Entonces, de videre, que reitero, nos da ver en español, encontramos una primera palabra que es proveer. Es un verbo. Proveer viene del latín providere, digamos que existe. Providere, como ven, es el pro más videre. Y recordemos que pro significa en este caso ver con anticipación, es decir, ver antes. Entonces, ver con anticipación también preparar, ¿no? De acá viene providencia, viene proveeduría y todo lo que tiene que ver con el hecho de ver o preparar con anticipación. Es decir, que todo lo que tiene que ver con este verbo y sus sustantivos tiene que ver con la idea de visión. Vamos a otro. Envidia. A lo mejor no se percataron, pero envidia tiene un preverbio que es en, y luego vidia, si quieren envidiar, es más o menos lo mismo, viene de luego videre. En realidad, que viene de, o enoín, como quieran, como preverbio, lo que significa es ir hacia adelante o ir en contra. O ir en contra. ¿Eso quiere decir envidiar? Envidiar significa hacer el daño con la vista. Sí. Ir en contra con la vista. Yo tenía, no sé, a lo mejor es raro el concepto de que envidia era querer para sí lo que veía en otros. Ahí está. Eso. veía. Hay una película, El silencio
hay... hacia adelante no lo entendí. No, claro, cuando yo digo ir hacia adelante o ir en contra, es decir, por eso es que podemos plantearlo hacer daño con la vista o a partir de la vista. Por eso es que uno envidia cuando ve o cuando se percata de algo. Los españoles dicen lo codiciaba, ¿no? Tiene el uso de ese verbo, ¿no? Y es interesante porque esta idea de hacer daño con la vista es lo que varios pueblos consideran como el poder de la mirada. Ustedes deben haber escuchado cuando alguien dice tiene mirada fuerte. Es decir, que... Y después el maloquio o mal de ojo, claro, que por ende están los cuernitos para eso, para sacarlo. La pulsera y el coralito rojo. Sí, pero aunque ustedes no lo crean, esto ya deriva de los romanos, porque el término videre ya está atestiguado en Roma. Perdón, videre, con esta idea de hacer mal con la vista. Y dice, y esta costumbre del coralito o el coso rojo, en realidad, en la cuna de los niños en Roma se ponía un pene de color colorado colgando. Ustedes se van a reír. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que iban a ver a los niños eran mujeres. Entonces se le ponía un falo, que por otro lado es una divinidad en Roma, es el falo, para que viendo ese falo descargaran toda la energía y no le hicieran envidia al niño. Con el tiempo el falo o el pito colorado se perdió y quedó el coralito, que saben ustedes que se utiliza, claro, exacto. Y lo que ella dice del cuernito, a lo mejor han visto fundamentalmente en Brasil y demás, que se hace una manito de ébano negro con los deditos pintados de oro y todo lo demás, que es contra el mal de ojo, justamente, claro. Pero aparte otra cosa, sí. Lo que habíamos, yo por ejemplo nací visca, estrábica, claro. Y era de mala suerte, no sí. queríamos que los viscos miráramos a nadie. Así es, seguro. Eso, digamos, yo no lo sufrí, porque digamos no soy tan vieja, pero en mi familia, que hay muchos que hemos nacido estrábicos, los más viejos han sufrido esa discriminación de que eran de mirada mala, siniestra. Bueno, está toda esta cuestión sobre el poder de la mirada, ¿no? El poder, la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quieren, mitológicamente, acuérdense, por ejemplo, de Medusa, que petrificaba a los que miraban o la miraban, porque desde un punto de vista psicoanalítico está toda esa operación, el que mira y el que es mirado, ¿no? Porque además hay una, si quieren, lucha, que la plantea muy bien un filósofo existencialista francés que se llama Jean-Paul Sartre, cuando él dice, con esto que planteamos antes del método científico, que el hombre se reafirma como sujeto cuando mira, porque al mirar convierte en objeto lo que mira, ¿no? Por un carácter analítico, nosotros miramos y observamos. Entonces dice Sartre, que por otro lado era nihilista, es decir, que él no creía en prácticamente nada. Él dice, entonces las relaciones interpersonales son una batalla de miradas para ver quién convierte al otro en objeto. Es decir, es una batalla entre sujetos para ver quién objetiva al otro. Es decir, lo convierte en objeto y lo despoja de su carácter de sujeto, ¿no? Vamos, que como idea es una idea bastante... Mira, no te creas, pero más o menos. Pero sus colegas, los existencialistas de matriz cristiana y todo lo demás, lo que dicen es, no, en realidad no es uno contra el otro, sino que la idea es de un yo y un tú hacia nosotros.
y no esto de andar. Sartre también planteaba: la vida es una pasión inútil, es como una flecha tirada, es decir, cuando uno la tira, porque va, pero en algún momento cae y no va, ¿no? Por eso es que hay toda una cuestión simbólica con esto de la mirada, digamos, y que está expresado en esta idea, ¿no? El concepto de inguidere, incluso latino, está atestiguado ya en el siglo I a.C. por un poeta del cual hemos hablado alguna vez, que se llamaba Catulo, ¿no? En su Carmen V, en su poema quinto, porque están numerados, ¿no? Él le habla a su amada Lesbia. Entonces le dice: vivamos, Lesbia mía, y amémonos. Y a las críticas de los ancianos más severos no los tengamos en cuenta, ¿no? Él dice: vivamos, mia Lesbia, quamemus, rumoresque senum severiorum omnes unius, a estimemos asis. Y sigue hablando, ¿no? Es muy bello porque le va diciendo: amémonos porque los días y las noches se suceden unos a otros. En cambio nosotros vivimos tiempos efímeros y en algún momento vamos a dormir un sueño eterno. Entonces dice: dame un beso, dame 100, dame 1000, después dame otros 10, dame otros 100, otros 1000, y después otros 1000 besos, otros 100 besos, etc. Y cuando nos hayamos dado todos los besos necesarios, mezclémoslos para que nadie sepa cuántos besos nos damos y nos pueda envidiar y generar un daño. Sí, es muy bello texto. Yo se lo traduje, es más largo, pero dice eso: conturbabimus, es decir, mezclemos todo para que nadie nos pueda nos pueda envidiar haciéndonos un mal de ojo, digamos. Y esa idea, Catulo es el poeta, es el poema número 5. Es fácil porque empieza: vivamos, Lesbia mía, porque esa era su amada. Lo interesante es esto que estamos planteando, el hecho de que, desde una perspectiva simbólica, la visión del ser humano se considera poderosa, y la de algunas personas más todavía, poderosas de tal manera que pueden hacer daño poseyendo al otro, digamos. Por eso es que tenemos todavía esta idea de: no digas tal cosa, que no se den cuenta, que no lo vean, porque se va a estropear, porque nos pueden envidiar, como cuando alguien dice tal cosa: no lo digas hasta que no se haga, porque te pueden hacer mal de ojo, te pueden generar un daño, ¿no? Claro, no lo quemes. Y esto también está presente en otra idea que la desarrolla muy bien en un texto que es muy bueno, si pueden leerlo, que se llama Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja con B alta. Porque él dice: para la concepción, esta concepción de la magia, existe como lo que llamaría un espacio red. ¿Cómo es esto? Mi esencia y la de todos ustedes está tanto en su cuerpo como en las partes. Por eso es que las brujas, cuando van a hacer un mal, le dicen: traigan un pelo, una ropa, un pedazo de uña. ¿Por qué? Porque la esencia está en uno y en la red que uno hace. Y algunas personas tienen el poder de, digamos, poseerte por la mirada. Es decir, cuando tienen, como dice Catulo, la facultad de conocerte. Bueno, Catulo lo diría por la cantidad de besos, digamos, ¿no? Pero está esta idea de lo poderoso que tiene la mirada, ¿no? El alma que puede con los ojos. ¿Cómo? El alma que puede con los ojos. Claro. También
con la mirada. Bueno, los ojos son el espejo del alma, ¿no? Sí, perdón. Sí, el tema del fútbol, los buenos directores técnicos dicen que cuando ven los primeros 5 minutos del partido, entienden y leen el partido para lograr el tiro. O sea, también está relacionado con el entendimiento, Claro. la comprensión, el entendimiento. Claro. Justamente decíamos antes que el método científico o el método de analizar tiene que ver con la mirada, digamos, con el hecho de poder ver. Está muy ligado toda la cuestión mágica con el poder de la mirada. Esa en la antigüedad, todo lo que era la lectura de los augurios. Claro, bueno, está relacionado ahí tiene que con ver, los exacto, pájaros, con lo mágico, las entrañas, tiene que, exacto, sí, lo que llamamos la, bueno, esto lo vimos el año pasado, ¿no? Ahí nosotros tenemos un compuesto, que es mancia, que viene del griego, de mantiqué, que significa poder ver los designios divinos. Los latinos, lo dice Cicerón en un libro que se llama De Divinatione, cuando traducen el concepto de mantiqué, lo llaman adivinación, que, si lo vemos, adivinar, si le sacamos el el A, si quieren en este caso, la otra raíz es div, que de donde viene divino. Divus, en latín, significa sagrado. Es una forma de traducir lo que en griego se dice theos, que en español es teo, de acá teología, por ejemplo, que significa Dios, ¿no? Porque lo divino o la adivinación tiene que ver con ver el futuro en función de que el futuro está reservado a los dioses, porque es justamente lo que está por venir. Y aquí tiene que ver esta idea de observar, ¿no? En este caso, bueno, mancia, por ejemplo, leer la mano es quiromancia, ¿no? Cartomancia, raptomancia de ratosque, buscar el agua, por ejemplo. Bueno, hay multiplicidad de elementos que tienen que ver con esto. Y obviamente tiene que ver con la adivinación. De la misma manera que decíamos en una clase pasada, que lo que tiene que ver con la palabra también es mágico, por eso cuando uno hace magia tiene que decir algo. Estamos todos los conjuros, todo ese tipo de cosas. La visión también tiene un poder mágico y como en todo puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es negativo tenemos entonces la envidia, ¿no? Que reitero, cuando, como decía muy bien algunas de ustedes, la envidia se produce fundamentalmente cuando, claro, pero cuando uno ha visto algo y considera que le falta, claro. Pero tiene que ver, vuelvo con la idea de ver algo. Por supuesto que también si te lo cuentan puedes envidiarlo, ¿no? Pero con esa idea, que es lo que está plasmado en esta etimología, con lo cual, al menos por lo que está atestiguado en latín, que es mucho más antiguo, porque de hecho los egipcios también lo planteaban los babilónicos y demás, en latín y en español, por ende, al menos tienen una antigüedad atestiguada de 2100 o 2200 años, ¿no? Esta idea convertida en palabra. Y tiene que ver con esta cuestión de la visión, ¿no? Vamos a algo
más entretenido. Sí. Envidiable es una cosa maravillosa. Envidiable, sí, Está sí, nosotros, que uno aspira a eso. claro, Obligación sí, nacional. claro, sí, por supuesto que tiene un rasgo positivo. Es que la lengua va buscando formas de decir las cosas. A veces lo que de una palabra que tiene un significado se plantea su antónimo, es decir, su significado completamente distinto. Fíjense infierno, por ejemplo. Uno dice, te vas a ir al infierno, o esa fiesta fue un infierno, que puede ser buena o súper mala. También dicen los varones, también es infernal. Bueno, por eso. Es decir, y estamos usando Porque nos va a llevar al infierno. también. Y estamos usando la misma palabra con un significado completamente distinto. En la clase pasada hablábamos de. ¿Cómo se llama? Se me fue ahora. Guapo. Guapo tiene que ver con un origen que es aquel que es violento, es rudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo usamos con se hizo el guapo. Pero también cuando alguien es lindo, linda, le decimos guapo, guapo. Entonces, tiene los dos significados, uno más positivo y otro más negativo, ¿no? Lo mismo que proveer, que si una proveeduría en un lugar donde usted Donde compra. es una granja. Pero también tenemos provisiones, ¿no? Dios proveerá y providencia, que es Dios. Pero ver de conformidad será justicia. Claro, bueno, Una forma que seguro. Sí. Una ciudad de Santa Fe que se llama Providencia. Providencia, sí. Bueno, vamos a otro término que es un poco más banal, si quieres, que es el término vedette. Obviamente, vedette viene del francés y del italiano también, de vedetta, ¿no? O vedette, vedetta, exacto. Viene de vedere, que viene de videre. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX la vedette era un caballo o era el jinete que se alejaba del resto para hacer vigía, otra vez, y ver al enemigo, es decir, que se separaba y quedaba como aislado. Entonces, y a partir del siglo XIX ingresa en el lenguaje del teatro y la vedette era el actor o actriz fundamentalmente que iba destacada en la marquesina del teatro. Es decir, que era la más vista. Esa es una vedette. O la que dejaba ver más. Bueno, eso vino después, pero en realidad tiene que ver con esta idea de la más vista o el más visto o que se alejaba para ser visto, ¿no? Bueno, viene de la misma raíz de videre, y si nos ponemos a pensar, a ver, en lingüística hay un procedimiento que se llama metalingüística, que es cuando nosotros nos ponemos a pensar en la lengua que usamos. Nosotros usamos términos y lo hacemos casi inconscientemente, porque lo hemos dicho varias veces, ¿no? Ustedes fíjense que el lenguaje hablado, el escrito también, pero se decodifica de otra manera. Pero el lenguaje hablado en realidad es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque es sonido. Y el sonido es algo que se desarrolla hacia adelante del tiempo. Yo no puedo, como en los discos, tirarlo para atrás y decir para atrás lo que te dije. Entonces, esa cadena de sonidos que vamos planteando hacia adelante se transforman en significativos cuando nosotros muy rápidamente los aislamos y le encontramos sentido. Es decir, yo les puedo ahora recitar algo en griego, por ejemplo, la
Ilíada, Andra, Moyerne, Pemusa, Polítropo, y ustedes no van a entender nada porque no son griegos. Entonces esos sonidos no les son significativos. Ahora, si yo les planteo, aquí me pongo a cantar, no solo porque lo conocen, sino porque en eso que yo dije, ustedes individualizaron aquí, individualizaron me, individualizaron pongo, es decir, hacen que esa cadena de sonidos, que es toda continua, la parcializan y le dan significado. Y eso lo hacen en menos de segundo, casi sin pensarlo. Entonces, si yo le digo, bueno, a ver, empecemos. Aquí, ¿qué es? Entonces, ustedes van a decir, aquí es un adverbio de lugar, porque es problema. ¿Y qué otro adverbio? ¿Y qué es la...? Ahí uno empieza a pensar la lengua y a reflexionar sobre la lengua. Y esto lo llaman metalingüística, ¿no? El meta es justamente volver sobre uno mismo. Sí. Entonces, pero es costumbre del habla cotidiana, del hablante cotidiano. sí. Hace que se automaticen los términos y que la metalingüística es para quien se le ocurre ponerse a pensar. O sea, en el hablante común eso no funciona. Obviamente, pero es exactamente igual que escuchar música. Ustedes pueden escuchar y apreciar la música sin saber que es una corchea o que es un calderón o una clave de fa. Eso queda para los que hacen música o se dedican a, bueno, con la diferencia de que la música suele ser una producción hecha por otro y el lenguaje es mío también, ¿no? Pero nosotros emitimos mensajes y los entendemos muy rápidamente, porque si nos paráramos a